Entonces, en este pasaje dice, cada uno ahora mire cómo sobreedifica. O sea, estamos, hermano, nosotros en la tarea de crecer espiritualmente y hacer crecer espiritualmente a los que están a nuestro alrededor, pero siempre, hermanos, no perdiendo de vista que el fundamento es Jesús. Muy bien. Entonces, para edificar, hermanos, nuestra relación con Dios, es decir, para crecer espiritualmente, hay cosas que tenemos que hacer. Ya el domingo pasado hablamos de la oración y algo que tenemos todos los creyentes que hacer para poder crecer espiritualmente es leer la palabra de Dios, pero todos los días. Tener comunión con Dios, hermano, comunión viene de comunicación. Y cuando uno se comunica con alguien, hay dos acciones. Una es hablar y la otra es escuchar. Y cuando usted y yo oramos al Señor, nosotros le estamos hablando a Él. Le estamos dando gracias, estamos honrando su nombre, le estamos rogando, le estamos haciendo nuestras peticiones y ruegos por nuestras necesidades. Le estamos hablando a Dios. Pero parte de la comunicación o de la comunión es no solamente hablar, sino también escuchar. Pues bien, cuando nosotros oramos estamos hablándole a Dios, pero cuando leemos su palabra, estamos permitiendo que Él hable a nosotros, a nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, leer la Biblia. Leer la Biblia porque ahí se está complementando ese acto de comunión o de comunicación. Muy bien. Algo que debemos saber es que la Biblia es un libro por demás extraordinario. Es un libro que ha sido inspirado por Dios y eso, hermano, no debe caber la menor duda en nosotros los creyentes. Vamos al libro de 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura completa, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, esto representa para nosotros autoridad. No es igual que un libro que haya sido escrito por un escritor y seguramente muchos de nosotros leemos libros de diversos autores, de diversos escritores y nos ayudan y nos motivan y nos instruyen, nos enseñan, pero, hermano, ninguno de esos libros tiene la autoridad que tiene la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dice es inspirada por Dios. Entonces es un libro extraordinario que tiene autoridad para nosotros. Y esto lo confirma Pedro en su segunda carta, en 2 de Pedro capítulo 1. Pedro lo confirma en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice la palabra del Señor, entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire qué interesante. Dice, ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, es de interpretación privada, sino que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa?
inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, la Biblia, hermano, tiene autoridad porque la gente que escribió la Biblia lo hizo inspirada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que creemos nosotros. Por eso, hermanos, es que la Biblia es nuestra fuente de autoridad. A diferencia de otras culturas o de otras creencias o de religiones, donde se exalta o se expresa lo que dicen los líderes, nosotros, nuestra fuente de autoridad es la palabra del Señor. De tal manera que usted puede discernir, puede interpretar, puede leer la Biblia y aplicar como una fuente de autoridad para su propia vida. Por eso, mi hermano, es importante que entendamos que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de motivación, no es un libro de superación o de autosuperación, es un libro inspirado por Dios que tiene la autoridad de Dios. Ahora, sabiendo esto, que la Biblia es un libro inspirado por Dios, podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia todos los días? ¿Por qué es importante leer la Biblia todos los días? En primer lugar, hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de valores cambiantes. Lleno de valores cambiantes. Todo está cambiando en el mundo. Hoy a lo que antes se consideraba malo, ahora se lo considera bueno. Hay una suerte de antivalores reinando en la sociedad actual, hermanos. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de cómo los padres deben educar a los hijos, tenerlos en sujeción y en disciplina, el mundo ahora dice que es al revés. Ahora los hijos le mandan a sus padres. Ahora los hijos le dominan a los padres. Los padres no pueden controlar y no tienen autoridad sobre los hijos. Actualmente un niño puede meter a la cárcel a su padre si le da un castigo físico. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice, castiga a tu hijo con vara, porque si lo castigas con vara no morirá y librarás su alma del infierno. Y como ese ejemplo hay muchos otros tantos, hermanos, en la palabra de Dios, que hoy el mundo lo está cambiando. Entonces, en un mundo donde los valores están cambiando y donde a lo malo se le llama bueno, necesitamos conocer la única verdad que no cambia. ¿Y cuál es esa única verdad que no cambia? La palabra del Señor. Mire lo que dice Isaías 40, versículo 8. Vamos al Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Dice ahí, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Escúchelo bien, mi hermano. Puede secarse la hierba, puede marchitarse la flor, todo pasa, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo lleno de relativismo. ¿Qué cosa es el relativismo? Es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. O sea, nada es verdad absoluta. Y está determinada por el lugar, la época histórica, el ciclo de cultura u otras condiciones externas. Ese es el relativismo. Dice, ¿no? Es que la Biblia dice que los papás tienen que mantener en disciplina a sus hijos. ¿Y sabe qué dice la gente ahora? Sí, pero es que la Biblia es antigua. En esa época, así se manejaban las cosas. Pero hoy estamos en otra época. Entonces no podemos ceñirnos a algo que era antiguo. Hermano, ¿qué dice la palabra del Señor? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios
la palabra de Dios, permanece para siempre. Hermano, hay verdades que no cambian. Hay verdades que no cambian. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la Biblia. Esa verdad, hermano, es absoluta, eso no cambia. ¿Y qué vemos ahora? Ahora los hijos no honran al papá y a la mamá. En esta sociedad, hermano, los valores están cambiando. Ahora los padres, las madres de familia deben andar con cuidado para que su hijo no se enoje, para que su hijo no se ofenda. No, hermano, hay verdades que no cambian. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es la verdad. Y el ser humano a lo largo de la historia, hermano, se ha preocupado de buscar la verdad. Y no encuentra, dice, no, todo es relativo. Todo es relativo. Nada es totalmente verdadero. Mire lo que dice San Juan 17:17. Volvemos al Nuevo Testamento. San Juan 17:17. Dice de esta manera, este es Jesús orando por sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad. Y a continuación dice, tu palabra es verdad. Por eso, hermano, el creyente evangélico lee su Biblia. Dice, tu palabra es verdad. Esa verdad es eterna, hermano. Esa verdad permanece sin cambiar, independientemente de las épocas, independiente de la historia, independiente de la cultura. Esa palabra es verdad, esa palabra no cambia. Por eso nosotros consideramos la palabra de Dios. Dios no cambia y tampoco se equivoca. Por eso, mi hermano, es que la Biblia es una fuente de autoridad para nosotros y por eso es importante que usted y yo la leamos todos los días. La Biblia dice que su palabra es eterna. No solamente es verdad, sino que también trasciende, es eterna. Vamos un poquito antes al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 35. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Hermano, la Biblia, la verdad eterna de Dios no cambia, no pasa, trasciende las edades y las culturas y las épocas. Nuevamente, por eso es que es una fuente de autoridad para nosotros. Por eso el cristiano anda con su Biblia bajo el brazo. Y yo me gozo, hermano, de ver este domingo los hermanos con su Biblia, qué lindo, hermano. Y alguno con su resaltador, ahí está marcando los versículos que llenan su corazón, que hablan a su vida. Marque su Biblia, hermano, está muy bien. No solamente lea por leer, sino disfrútela, aprenda de ella. Entonces, en un mundo que cambia todo el tiempo, en un mundo que cambia, debemos leer la Biblia que no cambia. Su mensaje es eterno y permanece para siempre. En segundo lugar, la Biblia, hermanos, es lo único que cambia el alma de una persona. Escuche bien eso. La Biblia es lo único que cambia el alma de una persona y que hace sabio al que no es sabio. Vamos al libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, versículo 7.
19:7 de Salmos dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está. No es un invento de nosotros. La Biblia tiene ese poder, mi hermano, esa autoridad de cambiar el alma. De que antes yo pensaba de esta manera, ahora pienso de esta otra manera. Antes yo me comportaba así, pero cuando leí en la Biblia, hermano, es fuente de autoridad. Alguna vez comentaba este testimonio. Yo tenía uno entre mis tantos defectos que tenía, es que yo decía muchas malas palabras. Decía muchas malas palabras, en mi forma de hablar era un poco vulgar, ¿sí? Decía malas palabras. Cuando entregué mi vida a Cristo Jesús, continuaba yo todavía con ese mal hábito de decir malas palabras. Pero sabe, un día escuché en la Biblia, escuché en un sermón que decía la palabra de Dios: por cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta al Señor. Y sabe, me llegó tanto ese mensaje a mi vida: por cada palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta a Dios. Sabe, eso impactó tanto en mi vida y yo clamaba al Señor: Señor, ya no quiero hablar así como hablo. Ayúdame, Señor, a quitar las malas palabras de mi boca. ¿Y sabe qué? A la primera semana me costaba, todavía se me salían las palabrotas. Ajo, cebolla, ¿no? Unas palabrotas feas por ahí. La segunda semana ya un poquito menos. La tercera semana, cuando acordé, hermano, ya el Señor quitó las malas palabras de mi boca. ¿Y eso cómo lo entiendo, hermano? Es la autoridad de la palabra de Dios. En la Biblia dice que por cada palabra ociosa que usted hable, usted va a dar cuenta en el día del juicio. Entonces, la Biblia, hermano, tiene ese poder de cambiar el alma, de cambiar la conducta, cosa que no logra una persona. A alguien usted le puede aconsejar, le puede decir: mira, no hables así tan feo, como pues. ¿Ah? Y esa persona le va a decir: ¿y vos quién sos para decirme estas cosas? ¿Y vos quién eres o qué autoridad tienes para decirme que yo no hable así? Yo hablo como me da la gana. Bien nos podría decir esa persona. Pero si la palabra de Dios dice eso, para esa persona pues es autoridad, porque es palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra del Señor, hermano, cambia el alma. Dice ahí en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si usted lee la Biblia, hermano, se va a hacer más inteligente. Eso siempre le decimos a los jóvenes. ¿Usted quiere ser inteligente? Lea la Biblia. ¿Usted quiere ser más sabio? Lea la Biblia. Aquí dice que la Biblia, el testimonio de Jehová, hace sabio al que no es sabio. Hace sabio al que es sencillo. Cualquier otro libro en el mundo nos puede inspirar, nos puede entretener, a lo mejor nos puede motivar o transmitir algunos conocimientos valiosos, pero solo la palabra de Dios, hermano, tiene un poder transformador. La Biblia misma se compara con una espada de doble filo que penetra el alma. Convierte el alma, dice en el versículo 7. ¿Y qué significa convertir? Literalmente la traducción es darse la vuelta o girar hacia atrás. Convertirse, hermanos, significa que el alma, nuestra alma, se vuelve del pecado a Dios. Por eso es que en el lenguaje de los cristianos decimos, es una persona convertida al Señor. Y qué lindo, hermano, cuando vemos una persona convertida.
¿Usted es convertido al Señor o usted es simpatizante del Señor? Porque ahí hay que hacer una diferencia. Hay mucha gente que simpatiza con el Evangelio, pero no son convertidos. Les gusta la palabra de Dios, pero no han entregado su vida al Señor. ¿Simpatizan con el Evangelio? Sí, pero no son convertidos. El que es convertido, hermano, es el que ha dado un giro a su vida. Es aquel que ha entregado su vida al Señor y ha dicho: Señor, yo ya no quiero ser igual que antes. Entonces, solamente la Biblia, mi hermano, es la autoridad que va a hacer que usted convierta su alma al Señor. Hay muchas personas que se creen sabias en este mundo, que menosprecian la Biblia. Incluso se burlan de la Biblia, dicen: no, eso pues, para los viejitos es eso, mensaje. O simplemente menosprecian la Biblia no tomándola en cuenta. No la leen. Pero la Biblia, hermanos, es sabiduría de Dios. Y solamente aquellos que la leen con un corazón humilde, con un corazón sencillo, el Señor les revela grandes maravillas. El Señor le revela grandes cosas a través de su palabra. Veamos lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire qué interesante. Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, está reconociendo que Dios Padre, dice, escondió estas verdades de los sabios. No porque Dios quiere esconder de los sabios, sino porque el mismo sabio, el que es humanamente sabio, la Biblia dice que es necio delante de Dios. Porque menosprecia la palabra de Dios, menosprecia la autoridad de Dios. Cuando usted quiere enseñar consejo de la Biblia a alguien que es muy instruido, que es muy letrado, normalmente va a rechazar el mensaje. ¿Por qué? Porque piensa que su sabiduría, su inteligencia es suficiente para guiar su propia vida. No ve a la Biblia, a la palabra de Dios, como una fuente de autoridad. Muchas personas en momentos de crisis buscan respuesta a sus problemas en otras personas. Buscan consejo de personas, pero Dios en su palabra tiene mucho mensaje, mucho consejo para nosotros en nuestra vida, en nuestros problemas. La Biblia, hermano, tiene mensaje no solamente de consolación, sino mensaje de sabiduría para que nosotros sepamos qué hacer en momentos de dificultad, en momentos de problema. La Biblia, hermano, contiene palabra profética segura para nosotros, mensaje eterno para nosotros. Vamos a ver Segunda de Pedro capítulo 1, un poco más adelante. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Escuche eso. Dice la Biblia que usted hace muy bien si está atento
a la palabra de Dios. Dice, tenemos esa palabra profética segura. No como algunos pseudo predicadores están ahí diciendo, yo tengo una palabra profética para usted. No, mi hermano, la palabra profética está ahí en su Biblia. Esa es la palabra profética segura que Dios ha dejado a la humanidad. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La Biblia, hermano, ilumina el camino. Dice, en un lugar oscuro es como una antorcha hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia, hermano, es esa palabra profética que alumbra tu camino, que te muestra por dónde tienes que andar, como que todo está oscuro y la Biblia te ilumina el camino por el que tienes que andar. Entonces, hermanos, no leer la Biblia es andar a oscuras en este mundo. Es andar a tientas en este mundo porque no estamos viendo el camino correcto por donde debemos transitar. Así que vamos repasando. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque en un mundo donde los valores están cambiando, la Biblia no cambia. En segundo lugar, porque la Biblia es lo único que tiene la autoridad y el poder para cambiar nuestra alma. Y número 3, la Biblia alegra nuestro corazón. La Biblia nos trae gozo a nuestra vida. La Biblia alumbra nuestra mirada, alumbra nuestros ojos para que vamos por un buen camino. Volvamos al libro de Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, versículo 8. Salmos 19, versículo 8, dice de esta manera: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por momentos de tristeza, por momentos de aflicción, por momentos de dolor. Algún día vamos a tener que pasar, hermanos, por un valle de lágrimas. A lo mejor en este momento usted está pasando por un valle de lágrimas. Está sufriendo por alguna situación. Pero en la palabra de Dios, hermano, en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar palabras que van a llenar de esperanza nuestro corazón. Aún en medio de todas esas dificultades, aún en medio de ese valle de lágrimas, usted va a encontrar palabra de esperanza en la Biblia. Por eso es importante leer. Por eso es importante leer. Dice el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran nuestro corazón. La Biblia tiene tanto mensaje precioso, hermano, para nuestra vida. Y a veces uno está tan desconsolado, tan destrozado por alguna situación. Y cuando lees la palabra del Señor, hermano, hay un consuelo, hay un mensaje de consuelo para tu vida. El precepto de Jehová es puro, alumbra nuestros ojos. El precepto de Jehová es puro, alumbra nuestros ojos. Hermano, es que la persona que se está centrando en sus problemas, la persona que se está centrando en sus tristezas y no en el consejo de Dios, hace muy mal. Porque esa mala situación que está atravesando le carcome, le llena de frustración, de amargura a su corazón y no está buscando consuelo de nuestro Dios de amor. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 al 19.
Isaías 43, versículos 18 al 19. Dice ahí, no os acordéis de las cosas pasadas. Mire, ya la Biblia le está diciendo, si usted está pasando un momento difícil, si usted está pasando un momento trágico, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas, los problemas del pasado. He aquí, dice el versículo 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué lindo, hermano. Abriré camino en el desierto, dice. El Señor está dando ahí, hermano, palabra de aliento, palabra de esperanza a nosotros. Van a venir días mejores. Estoy pasándolo mal. El Señor va a abrir camino en el desierto. Abrirá ríos en la soledad. Por eso dice, no se acuerden de las cosas pasadas. Ya tuviste un problema. Alguien te lastimó, alguien te hizo daño. Ya no traigas a la memoria aquello. Dice, no traigas a la memoria las cosas antiguas. Hermano, y ese es un consejo que Dios te da a tu vida. Dios te está dando ese consejo a tu vida por medio de su palabra. Por eso, hermano, es importantísimo que los creyentes leamos la Biblia todos los días. Y si usted se identifica con este mensaje, con esta palabra, dele gracias al Señor, porque Él está hablando a su vida. A lo mejor en un momento de muy duro, de mucha dificultad, Dios está hablando a su vida por medio de su palabra. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Hermano, Dios va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Queridos hermanos, leer la Biblia nos va a volver más sabios, nos va a volver más entendidos en las verdades de la vida. Nos va a hacer conocer, nos va a permitir conocer mejor a nuestro Dios. Y de esa manera también todos vamos a poder crecer espiritualmente. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Hermano, lea la Biblia. Lo que hemos leído antes decía, convierte el alma. O sea, el mensaje de Dios convierte el alma. Entonces, si la persona no está dispuesta a cambiar su vida, o sea, esto, hermanos, es para la persona que quiere un cambio en su vida. Si usted no quiere que en su vida hayan cambios, entonces no lea la Biblia, pues, porque la Biblia lo va a cambiar. Y escúchelo bien, hermano. La Biblia, si usted la lee todos los días, la Biblia a usted lo va a cambiar. Eso es seguro. La Biblia cambia el alma, dice, ¿no? Lo que hemos leído antes. Entonces, si usted no quiere cambiar, no lea la Biblia. Si no quieres estar más cerca de Dios, no leas la Biblia. Pero aquellos, hermanos, aquellos que pretendemos acercarnos al Señor, aquellos que hemos entendido que nuestra vida no está bien y que tiene que haber un cambio, hemos decidido buscar el consejo eterno de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Hermano, esa es autoridad. Eso es autoridad. Y te pueden decir muchas cosas tus parientes, tus padres, tus abuelos, tus tíos, cualquier persona te puede decir cualquier cosa, pero no tiene la autoridad que tiene la palabra de Dios. Así que, hermanos, apenas hemos comenzado el día de hoy. Próximo domingo vamos a seguir estudiando acerca de lo importante que es leer la Biblia. Y esperamos, hermanos, cada vez que los creyentes sean más conocedores de ese mensaje para a su vez también transmitirlo a otros. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, muchas gracias
por esta mañana. Gracias por darnos el mensaje, el consejo eterno para nuestras vidas. Señor, permita que sea tu palabra llenando nuestro corazón, llenando nuestras mentes de tu conocimiento y de tu sabiduría. Encomendamos este estudio de la Biblia en tus manos para que seas tú quien hable a nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén.